Esto, no sé si está... Un segundo. Bueno, hoy tengo un tema que se están viviendo. A los que me conocéis, a mí me gusta ser muy práctico, porque entiendo bajo la luz de la palabra de Dios que Jesús era muy práctico cuando la gente paseaba, y después de estas 2 semanas que hemos tenido una inserción de la salvación en sus diferentes aspectos, yo en esta mañana quiero hacer una pequeña reflexión y una exhortación a todos vosotros. No sé si lo estáis viendo. La verdad que yo tenía otro tema. Hace tiempo estoy hablando de tema, pero el Señor lleva 10 días tocando mi corazón sobre este tema, y más que nada porque estos últimos días, por ejemplo este pasado viernes, comiendo con mis compañeros, me decían: yo voy a Sitges, yo voy a de Playa de Aro, que nadie me conoce, yo voy a... y hay otros hermanos que hay otros compañeros que se han ido a Brasil, y luego aparte también, con mucho dolor en mi corazón, yo tengo redes sociales porque cuando mis hijos eran jóvenes era una manera de poder probar nada que no está, monitorizarlos. Y me entristeció mucho el corazón de ver personas que conozco y cómo están involucrados en circunstancias que están pasando estos días. Entonces esta mañana quería tocar el tema del carnaval. Yo no sé hasta qué punto esto es visible en tu hogar o no es visible en tu hogar, o hasta qué punto lo tienes en concreto. Y una noche de esta pasada, no sé si fue el lunes o el martes de la semana pasada, mientras dormía, vino a mi corazón Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 26. Está dentro de los mensajes a las 7 iglesias, y una de ellas es Pérgamo. Y no sé por qué el Señor me puso este texto en el corazón, pero a partir de aquí empecemos a indagar un poquito. Dice así, Apocalipsis 2, versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Que tenga oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. ¿Alguien sabe lo que es la doctrina nicolaita? Pero la doctrina nicolaita, ¿alguien la conoce? ¿Alguien lo sabe? Era odiada por Dios. La doctrina nicolaita era de un tal Nicolás, donde se llevaba a cabo toda la presunción de llevar al máximo expresivo lo que el cuerpo podía llegar a hacer. Cualquier cosa, fornicación, bebidas, lujuria, todo. Y aquí el Señor hace una reflexión muy importante a Pérgamo. Y yo en esta mañana quiero hablar de esto, del carnaval y del cristiano. ¿Es inofensivo? Yo os hago esta reflexión. Y esta mañana hago una atención a los papás que tienen hijos, que en estos días van sus hijos al colegio. Yo cuando era pequeño, hablo del año... soy viejo, 1975, 76, 77, 78, 79, el carnaval volvió a entrar en las escuelas, porque por la época de Franco pues no estaba muy permitido, en algunos sitios sí, en otros no. Pero me acuerdo que nunca se me olvidará ver a mi padre, que iba a hablar con la directora del colegio, y le decía a la directora: mi hijo no va a participar en estos días en esto. Cada día nos hacían que fueses vestido de una manera. Yo me sentí, os lo digo de corazón, como niño. Me sentí
como apartado. Pero doy gracias a Dios por lo que hizo mi padre en aquel día. Voy a explicar esta mañana el hecho de mantener nuestra fe. Mirad, en nuestro caminar con el Señor, muchos de nosotros olvidamos de dónde venimos. Olvidamos lo que fue encontrado en nuestra vida con el pecado. Ser limpiados, amados y vencidos por el Señor, por Dios. Por eso, poco a poco, no sé por qué, por razones, por las circunstancias de nuestras vidas o por el día a día, a veces nos volvimos tibios e incluso fríos en nuestro amor por Él, permitiendo, sin darnos cuenta, o por la vida que llevamos, que otros amores entren en nuestras vidas y ocupen el lugar que le pertenece a Dios. Esta mañana hemos cantado Jesucristo basta. Es un magnífico himno. Pero yo a veces me pongo a reflexionar, ¿realmente Jesucristo basta en mi vida? El carnaval, que veis aquí, es el nombre de las festividades celebradas durante 3 días que tienen lugar en muchos países a nivel mundial. Y se celebra antes del inicio, aquellos que tenéis más bien del ámbito católico, antes de la Cuaresma. Se caracteriza por grandes festividades, el uso pintoresco que tiene estas celebraciones, que son la gente lleva máscaras, disfraces y baila. El carnaval, quiero que sepáis, sus orígenes son paganos. Si bien hay quienes afirman que la religión cristiana, sobre todo en la época de Constantino, cuando dice que se hizo cristiano, lo quiso purificar, pero quiso mantener esta festividad para que el pueblo no se pusiese en contra. Llegó a las Américas, fue fusionado con las diferentes tradiciones y culturas que tenían en aquellos lugares y se juntó también con ritos africanos. Así en Brasil se celebra uno de los mayores carnavales, mientras que en otras culturas tienen otro nombre, como por ejemplo en Bolivia el Oruro, en Ecuador el Pachá, pero que al fin y al cabo representan que del diablo sale a la luz en estos días. En las últimas décadas, nuestra sociedad ha ido hablando de todo el tema que conocéis, la inclusión, la permisividad, y en las últimas décadas su desarrollo, luego de sus orígenes más modestos, ha ido creciendo, donde se manifiestan las rúas, las famosas salidas a la calle, las danzas, la vistosidad, el poder hacer sátira de diferentes circunstancias de la sociedad, trajes, vestidos, bordados, coreografía, su música. Todo es algo que maravilla a propios y extraños y hay quien viaja para poder ver cada año un sitio diferente del carnaval. Esta expresión festiva ha sido declarada por la UNESCO, no sé si lo sabéis, obra maestra del patrimonio mundial, oral e inteligible de la humanidad. Por lo tanto, forma parte de nuestra sociedad, de nuestra supuesta cultura, que debe ser protegida y difundida. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. El carnaval significa fiesta, disfraces y desenfreno, de todo tipo, donde las personas que lo celebran dan rienda suelta a su imaginación y a su carnalidad. Mucha gente, cristianos incluidos, manifiestan que el carnaval o fiesta de la carne es inofensiva, es cultural, y por lo tanto los cristianos podemos participar de ella. Y en esta mañana quiero que veamos qué tan cierto es esto. A ver, tengo aquí aquí está. Vale. Quiero hacer una breve introducción para que sepamos todos realmente lo que significa. Fijaros, el carnaval está basado sobre todo en el tema de máscaras, disfraces, música y origen y el simbolismo que tiene, ¿no? Las máscaras y disfraces son fundamentales en estas fiestas. Es una manera de uno no verse identificado en esa circunstancia de lo que esté desarrollándose. Ocultan su identidad, hay historia y tradiciones donde se mezclan y son celebraciones globales que se usan a lo largo
de toda la tierra, del mundo, del globo mundial. El origen del carnaval es totalmente espiritual, puesto que cada vez lo han metido con fundamentos religiosos, sean los dioses que sean, aunque no es el estilo de las religiones imperantes en el mundo. Esta tradición milenaria viene de hace muchos años, hace casi 5.000 años, con los sumerios y los egipcios. No sé si os acordáis, cuando el pueblo de Israel, cuando vio que Moisés no volvía, ¿qué hicieron? ¿Quién lo sabe? Ese becerro, ¿sabéis qué significa? Era una muestra de Baal. ¿Y qué hicieron el pueblo de Israel en esas épocas? Fiesta. Hubo desenfreno hasta que Moisés bajó y vio todo lo que había. Esta tradición milenaria que atraviesa miles de culturas, en diferentes culturas ha sido de otra manera, pero todo el mundo a lo largo de los tiempos, donde más relevancia hubo fue en la época del Imperio Romano, donde era una fiesta dedicada a Saturno y a Dionisio en la antigua Grecia. El pueblo se entregaba al deleite y a la exuberancia en honor a sus dioses. Con la unión de la Iglesia-Estado, como he dicho antes, con destino, esta fiesta se mantuvo como una fiesta víspera a la Cuaresma. En los siglos XI y XIII es cuando más se reveló esto, sobre todo en Venecia, en las zonas de Italia, es cuando el carnaval adquirió su forma más reconocible, con desfiles, máscaras y bailes desenfrenados por las calles de las ciudades donde se celebraba. Voy a entrar mucho más en detalle, hay también del rey Momo, donde hay 3 dioses que se manifiestan, que es el dios Eros, que es el dios del sexo, el dios Pan, que es el dios de la música, y el dios Baco, que es el dios del delirio y del narcisismo, sobre todo con el vino. Esto es una burla directa a Dios, al Dios verdadero, contra el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si pasamos a la siguiente, a lo largo de la historia ha ido evolucionando, pero nunca ha desaparecido esta festividad. El carnaval es una fiesta pagana donde todos los que participan de ella, en su multiforme manera, se celebra dar rienda suelta a la carne. Algo que la palabra de Dios rechaza. En Gálatas 6, 7 y 8 dice: no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Otra porción que nos puede ayudar también en este tema está en Romanos 8, del 5 al 8, que dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sabéis lo que significa la palabra carnaval? ¿Quién ha hablado? ¿Qué he dicho? Carnaval. Efectivamente. La figura de Baal sigue presente en nuestros días. Si vais al Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, sabéis que Baal en todo momento en el pueblo de Israel está presente. Y en muchas maneras Dios hizo que se quitase sus cultos en los lugares altos de Israel. Me acuerdo de Gedeón, por ejemplo, es uno que Dios le hizo romper y quitar las estatuas de Baal. Dice: Baal es un dios de las antiguas culturas cananeas, asociado con la lluvia y las tormentas, vital para la agricultura, simbolizando la conexión entre divinidad y fertilidad. El nombre de Baal se traduce como dueño o señor, reflejando su importancia en la antigua cultura. Rituales de fertilidad: estos rituales rendían homenaje a las deidades de la fertilidad, integrando danzas y ceremonias significativas en la comunidad. Y las fiestas paganas fomentaban un fuerte sentido de comunidad. Se juntaban las diferentes comunidades que había alrededor para celebrar tradiciones y compartían estas celebraciones. El 2 de Reyes capítulo 10 no lo vamos a leer porque quiero ser corto pero preciso.
Baal es un dios cananeo al que se le sacrificaba carne. En estas, uno de los nombres que tiene Satanás en la palabra es Baal-Zebú, que en hebreo significa el señor de las moscas. O Belzebú, en griego, que significa señor de los demonios. Dios castiga a todo aquel que lo adora o lo consulta. En Jeremías 19:5 vemos que allí se sacrificaban incluso hasta niños. En 1 Reyes 18, allí vemos como Elías se confronta con los profetas de Baal, con los 400 profetas de Baal, diciendo que cayese fuego y consumiera lo que había en el sacrificio, que no ocurrió, porque es un Dios mudo. Nuestro Dios es un Dios real. Quiero que sepáis, si que entráis hoy en día hay una cosa que está muy al día, que es la inteligencia artificial. No sé si alguna vez he tenido curiosidad de entrar alguna vez, pero si tú pones palabras, uno se asusta de lo que dice. Yo puse una que sería conexiones actuales de esta tradición con nosotros. Voy a poner lo que me salió, dice: conexiones con Baal, que fue lo que puse. El carnaval representa la liberación y el renacer, reflejando el deseo humano de celebración y transformación. Estos conceptos están ligados a la figura de Baal en la mitología antigua, que simbolizaban fertilidad y renovación. Hay muchos elementos de Baal que siguen presentes en nuestros carnavales, que se están celebrando. Los elementos asociados con Baal han sido adoptados mostrando su influencia persistente. El hecho de salir a la calle y ver cómo pasa, mucha gente va a las famosas rúas o a los paseos de las calles por ver el colorido, por ver lo que hay. Yo no sé si alguna vez he estado en algunas, pero por lo que se ve en la televisión hay todo. Y esas tradiciones se han ido transmitidas de generación en generación, adaptándose según la cultura en la que se vive, pero se crea un vínculo entre el pasado y el presente. Reflejando los elementos de Baal, se mezclan en nuestra sociedad y siguen siendo visibles. Como afirmamos al inicio, es una fiesta religiosa, entenderme, entre paréntesis, los dioses, y por ende espiritual, por su origen y su simbología y el uso de las divinidades paganas a lo largo de las generaciones. Porque lo mismo uno está en el desenfreno y luego uno está 40 días en ayuno sin probar carne roja para ser limpio. Esto no tiene coherencia. La carne y el espíritu no puede estar mezclados. Me asusté al leer esto y me reflejo a Apocalipsis 2, cuando dice que la doctrina de los nicolaitas estaba en la iglesia de Pérgamo, donde dice, Apocalipsis 2, dice, en el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Me asusté porque se está tomando formas en algunas, entenderme, entre comillas, tradiciones cristianas. Se está aceptando que el carnaval puede ser una expresión de fe y cultura, en el que se refleja la cultura y tradiciones de las comunidades, permitiendo la expresión artística y la unidad social. Durante el carnaval se manifiestan las creencias religiosas a través de rituales y ceremonias que reconocen a los personajes con su fe y herencia cultural. Ahora se está invitando a que también pues, las diferentes religiones participen en las rúas. Aquí no lo he visto, pero en algunos lugares sí lo hacen, donde cada denominación salga y muestre lo que quiera durante este paseo, haciéndote partícipe de esta circunstancia. Hermanos, no estamos llamados a esto. La pregunta es, ¿deben los cristianos celebrarla? Y ahora tengo una reflexión. Porque para mí este tema siempre ha sido una controversia. Y un tema que
En mi casa mi padre siempre nos lo explicaba muy bien y creo que es importante tenerlo en cuenta. Si venimos aquí el domingo a expresar que Cristo nos ha salvado, que nos ha renovado y nos ha sacado del viejo hombre, y luego durante la semana somos copartícipes, sea como sea, sin darnos cuenta, consciente o inconsciente, de lo que nos rodea, hemos cantado que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Si decimos que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, y luego una cosa tan sencilla como mostrar nuestro testimonio, y esto lo digo a los padres, y lo digo con temor y temblanza, Yo cuando mis hijos eran pequeños, mi mujer y yo oramos al Señor, tomamos una decisión. Y hablamos, vamos a hablar con los profesores. Pero si a nuestros hijos los traemos aquí, a la escuela mitad, les enseñamos que dedicamos las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestra vida, y luego lo mezclamos con cosas que no corresponden, tenéis que pensar en el trastorno que tiene que tener en su cabeza. A mí me costó aceptar que mi padre fuese allí. Yo puedo decir, no me supo bien, pero luego lo entendí cuando conocí a Cristo como mi Salvador. Y doy gracias por ello, porque me ayudaron a ser partícipe. ¿Deben los cristianos celebrarla? ¿Debemos dejar que nuestros hijos participen? Esto es una reflexión que dejo aquí. Cada uno es libre de hacer delante lo que quiera delante del Señor, pero es una responsabilidad como padres y como hijos de Dios. La respuesta es obvia. No solo no debe un hijo de Dios participar en cualquier manifestación, ni siquiera en sus desfiles y carrozas. Dice en Efesios 5, examinen, 5, 10 al 11, examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascábenlas. Por su parte, Santiago sentencia: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En Efesios 4:4. La gran pregunta que nos podemos hacer, y es comprometida la respuesta, es: ¿a quién debemos de agradar los cristianos? Yo, hermanos, esta mañana os tenía un culto de oración magnífico. Yo me he sentido cerca del Señor. Pero la pregunta es, cuando salga de esa puerta, ¿voy a seguir manifestando la luz de Cristo en medio de los que me lo vean? De la respuesta depende tu decisión si participas en algún celebración. Hablo del carnaval como otras festividades que puedan realizarse. Todo buen lector y estudiante de la palabra de Dios, de la Biblia, y que es dirigido por el Espíritu Santo, la respuesta se la da el Señor en medio de la palabra. Es que uno se le remueve en el interior. Es importante que usted lo sepa. Mira, voy a poner un ejemplo. Y no está mi hijo aquí ahora. Mi hijo ya sí está creciendo muchísimo en el Señor. No sé si se ha quitado cuenta. A mí me suelta. Dice gracias al Señor. Y él lleva 3 semanas. Papá, esto no sé qué. Tenemos que aprender. Yo doy gracias al Señor que mi hijo me exhorte a mí. Porque eso significa que el traspaso de una generación a otra, Dios lo ha bendecido. Hermanos, qué bueno es ver, como decía Juan, yo me muevo para que él crezca. Y es así. Uno de los predicadores del pasado, a mí me gusta mucho, que es John Wesley, ¿vale? En una suplicación de 1772 decía: hay de aquellos que buscan la felicidad en la vanidad y el pecado del mundo, como lo hacen los que participan en los carnavales. ¿No ven que están pisoteando la sangre del pacto y despreciando el espíritu de gracia? Esto lo decía John Wesley en el año 1772. Hoy en día sucede algo muy triste en las iglesias. Muchos de los llamados no se portan como tales y se comportan para estar dentro de la cultura y no ser apartados. Cuando estaban en la reina de las tinieblas, no se acuerdan cuando estaban en la reina de las tinieblas, sin darnos cuenta, las tinieblas se están volviendo a entrar en nuestros corazones. Claramente, Satanás ha tratado de disfrazar esta afectividad como un atractivo para la humanidad y como algo cultural. Pero la palabra de Dios nos dice que no vivamos
conforme a este mundo. Romanos 12:2. Y pongo esto. ¿Sabes que últimamente lo estoy poniendo mucho? Y ahora quiero que hagamos una reflexión. La palabra de Dios enseña que Dios ya limpió nuestros pecados y no debemos de caer en ellos, sino más bien vivir apartados. La intención es que los hijos de Dios logren diferenciarse del mundo en su manera de vivir. Entonces, yo ahora te hago la pregunta. ¿En qué lado estás? ¿Eres enemigo de Dios o amigo de Dios? ¿Estás esclavo o eres libre? ¿Estás sucio o estás limpio? ¿Estás bajo la ira de Dios o eres amado? Esto, hermanos, esto que está aquí, debe estar impregnado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Yo, todas las noches, aunque cuando voy a la cama me quedo frito, pero sí le pido a Dios perdón por si en algún lado me he movido. Porque la cruz de Cristo tiene que estar siempre en medio de nosotros. Y solamente por fe y leyendo su palabra estaremos firmes en él. Porque nuestro lugar, ¿sabe dónde está? En la eternidad. No sé si a veces esto lo habéis pensado. No debemos ignorar que Jesús va a volver otra vez. Participamos del pan y del vino hasta que Él vuelva. Lo decimos todos los domingos. De la misma manera que en los tiempos de Noé todos estaban disfrutando, en el cual no se sabía cuándo iba a cerrarse la puerta del arca, hoy estamos viviendo algo parecido. Y llegará un día que Dios cerrará la puerta y su gracia cerrará. Hay un hermano, Eli Bermejo, tuve muchísimas conversaciones con él en casa y me decía muchas veces: Dios vendrá con la escoba y empezará a limpiar. Mira que no estés en la suciedad que se recoge y se tira para quemar. En aquel tiempo, dice la palabra, que se hacían fiestas y celebraban en la época de Noé, ignorando lo que Noé anunciaba. Y nuestro deber, hermanos, es anunciar primeramente en nuestro hogar, a nuestros hijos, que somos hijos del Dios viviente, del Señor de señores, y que un día vendrá a recogernos a todos. ¿Y quién no quiere que su familia esté con el Señor? Yo sí lo quiero. Todo aquel que celebra el carnaval se hace partícipe de todo el conjunto que es el culto a Satanás, donde las ofrendas son las mismas personas, dejando libre su carnalidad. Por eso, hermanos, es importante porque debemos de mantenernos de todas estas prácticas, velando en todo tiempo para no ser partícipes. Mirad, anoche mi mujer llamó a una hermana de Águilas, una hermana muy querida, se llama Cristina, y ella vive en una calle muy cerca de donde pasa la celebración del carnaval, y nos contaba que se iba por arriba para no contaminarse. Fijaros hasta que esta hermana es muy fiel al Señor y de oración. Me sorprendió lo que decía anoche. Por todas estas razones, los cristianos somos llamados a mantenernos apartados de las prácticas de la carne, enfocándonos en una vida de santidad y prepararnos para la venida de Cristo. Hay 7 razones, hermanos, para no celebrarlo. Primero, somos embajadores de Cristo, ¿sí o no? Dios aborrece la idolatría. Fuimos llamados a adorar a Dios. No constrillamos el Espíritu Santo. Hay que caminar bajo la sombra de Dios. Debemos de consagrarnos para Dios y que los frutos del Espíritu se vean reflejados en nosotros. Cuando esto ocurre, las personas que están fuera dirán: algo tienen que es diferente a mí. Nadie te se ha acercado a decirte: oye, hay algo en ti que es diferente, me gustaría saber qué tienes, por qué eres diferente. Estos días son motivos para poder dar fe y testimonio de lo que somos. Cada creyente debe participar en su lucha, eso lo tengo claro, para que podamos discernir nuestro lugar en la sociedad, viviendo con integridad, testificando con su vida y palabras del poder transformador del Evangelio. Esta
Este es el Evangelio. No hay más. La Iglesia debe ser un faro de luz en medio de esta sociedad. Un lugar donde la verdad de Dios se predique sin adulteración. Y donde los creyentes se equipen para enfrentar las corrientes de esta sociedad con valentía. Hermanos, tenemos que estar preparados. En Efesios dice que tenemos la armadura de Dios, la espada, el yelmo. Este llamado nos lleva a reflexionar profundamente como iglesia y como individuos y debemos discipular, escuchadme, y enseñar la palabra de Dios fielmente a las nuevas generaciones que vienen detrás. De esta manera estamos ayudando a que los miembros de la Iglesia desarrollen un amor por la verdad, una fidelidad al Señor y una convicción firme de que el Evangelio tiene poder para cambiar las personas. Judas, ya tocaremos el libro de Judas, es un libro que estoy tocando ahora que es muy interesante. Judas nos recuerda que la lucha por la fe no es opcional, es un mandato para todo cristiano. Si en alguna vez, ya acabo. Si en alguna vez te has visto involucrado, o has participado, o has dejado que tus hijos participen, si el Señor te ha tocado esta mañana, pide perdón al Señor. Y no olvides que el único que se debe hacer adorado y alabado es nuestro Señor. Y nuestras fiestas delante del Señor son maravillosas. No olvidemos de alabar y adorar, que eso merece. Y hermanos, en esta mañana acabo con esto. No dejemos que la tendencia de este mundo nos influya por inconsciencia. Dios es fiel y poderoso para cambiar nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga.